males cadenarado. Inspira fraternidad. Inspira fraternidad. A la aurora el pleno sol. Y el reino de nuestro Dios vendrá, el reino de luz y amor. Un mensaje daremos al mundo, que nuestra de todo error. Es Cristo el ejemplo viviente. El único Salvador, el único Salvador. A la luz de la aurora sigue, A la aurora el pleno sol. y el reino de nuestro Dios vendrá, el reino de luz y amor. Y el reino de nuestro Dios vendrá, el reino de luz y amor. Hermanos queridos, un saludo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Qué bueno que apartemos este tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar. Es un tiempo hermoso, irreemplazable. Nada debe ocupar este lugar en nuestros hogares o en cualquier lugar donde nos encontremos. Meditar en la palabra y orar en estos momentos de crisis, en este tiempo de adversidad que estamos viviendo. No hay nada mejor como confiar en Dios, creer totalmente en Él. Y vamos a meditar en unas porciones del Evangelio según San Juan, entre los capítulos 15 y 21. Meditaremos en la palabra y vamos a orar. Y dentro de las oraciones, también por algunas necesidades que ustedes y yo tenemos. La primera porción para este momento es San Juan 16, del 5 al 15. San Juan 16, 5 al 15. Damos lectura y dice de la siguiente manera: Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Subrayen esa palabra, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, que es Satanás, ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esto dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Era necesario que el Señor se vaya, era necesario que el Señor regrese a su trono, al cielo, lugar del cual nunca debió descender. Pero ¿por qué era necesario
que Él se vaya. ¿Por qué convenía? Dice el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué convenía que el Señor regrese al cielo? Porque Jesús aquí en la tierra, como hombre, podía estar en un solo lugar a la vez. Pero el Espíritu Santo de Dios está en todas partes del mundo, en todo rinconcito del universo, del planeta Tierra. Así que toda persona puede ir a Dios porque ahí está Cristo presente en la persona del Espíritu Santo. Convenía entonces que Él ascienda para que Él mismo regrese en la persona del Espíritu Santo, que no solamente está a nuestro lado, sino dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios venía a ciertos hombres de Dios y se iba. Hoy, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida y se queda. Y cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo de Dios gime, llora, es contristado. Convenía entonces que Él se vaya, porque si no me fuera, dice el verso 7, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Luego de la resurrección, el Señor estuvo 40 días hablándoles a sus discípulos y reuniéndose con ellos, y luego también Él ascendió, y después de su ascensión, 10 días después regresó el Espíritu Santo de Dios. Vino el Espíritu Santo de Dios, como lo dice claramente Hechos capítulo 2, y los 120 que estaban reunidos en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo, y Pedro se puso de pie y predicó un sermón, un discurso. Dios usó ese discurso y como 3,000 personas conocieron a Jesucristo como Salvador. El Espíritu Santo está hoy en todas partes. Y el Espíritu Santo es el que convence a las personas y al mundo. Dice el 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿De qué lo va a convencer? Que el mundo está condenado. Nosotros también estábamos condenados, pero nos volvimos a Cristo y Él nos perdonó y pasamos de muerte a vida. Convencerá al mundo de su triste situación. Si mueren en sus delitos y pecados, entonces se condenarán eternamente. De justicia, no hay caminos para llegar a Dios. Jesús no es un camino, Jesús es el único camino, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino solamente a través del justo Cristo. Y justicia tiene que ver con justificación. Cuando somos lavados por la sangre de Cristo, Dios nos mira a nosotros como justos a través de su Hijo Jesucristo. Esta es la justificación, el acto por el cual Dios nos mira como justos, pero por medio del que murió y resucitó, el Señor Jesucristo. Y de juicio dice el verso 11, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ya está condenado. No hay para él opción de salvación. Pero para los seres humanos que habitamos el planeta Tierra, sí hay esperanza. Y Jesucristo es la única esperanza. Cuando una persona reconoce que está condenada, reconoce que está perdida, reconoce que merece la muerte por su mala manera de vivir, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando reconoce esto y pone toda su confianza en Jesús y le confiesa sus pecados y se arrepiente, entonces el Señor lo perdona y hace de esa persona un nuevo hombre o una nueva mujer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo entonces es el que convence al mundo de pecado, de justicia
y de juicio. Y también en los versículos 12 al 15 se habla de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué haría el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿Qué hará? Dice el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo insta, guía, redarguye, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de Dios el Padre. Hay perfecta armonía, el mismo mensaje entre Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo de Dios es el que convence a una persona para que le busque a Él, para que se arrepienta. El Espíritu Santo es el que nos guía para que haya una comprensión y una correcta interpretación de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios fue el que guió a santos hombres de Dios, como Pablo, como Pedro, como Juan, para completar todo el Nuevo Testamento. Cristo siguió obrando en estas personas y el mensaje de Dios para el mundo en la Biblia quedó completo. El canon quedó cerrado, sellado. De Génesis a Apocalipsis, los 66 libros son la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo guió a estos hombres para escribir. Ellos no escribieron por su propia cuenta, sino que fueron inspirados, guiados, totalmente dirigidos por Dios. Por esto es la misma palabra de Dios. Dice el verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros. Y esas cosas que Él no las dijo en persona, las dijo por medio de los autores que completaron lo que hoy tenemos en nuestras manos, la Biblia, la palabra de Dios. La obra del Espíritu Santo es una obra tremendamente maravillosa. Y qué bendición, qué honor. Él vive dentro de nosotros hoy en la persona del Espíritu Santo de Dios. Oremos a Dios el Padre agradeciéndole por esta bendición. Soberano Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre dirigidos y guiados por el Santo Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste solos. Tú regresaste en la persona del Espíritu Santo, que desde entonces está aquí habitando en la tierra. Está junto a nosotros, pero no solo junto a nosotros, sino dentro de nosotros. ¿Y cuándo vino el Espíritu Santo a nuestra vida? Cuando Cristo vino a nuestro corazón. Vino el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda para no pecar contra ti. Es el que nos guía para que estudiemos tu palabra y haya una sana comprensión, la correcta interpretación. Es el que nos ayuda a obedecer la palabra de Dios. Es el que nos ayuda para predicar el Evangelio. El Señor es nuestro ayudador. Y Cristo vive dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo, ayudándonos, guiándonos permanentemente. Señor, en la persona donde Cristo no vive, es un caos. En el hogar o el hogar que no está gobernado por el Señor Jesucristo, es un caos. No hay duda, Señor, es una relación tormentosa. Conflictos llenos de celos, iras, contiendas y disensiones, infidelidad, amargura, divorcios. Ese es el resultado, Señor, de un hogar sin Cristo, pero un hogar con Cristo, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, y en el que sus miembros, los miembros del hogar,
tienen a Cristo dentro de sus corazones, es un hogar diferente, es un nuevo hogar, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, un nuevo hogar es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, por la bendición, porque no nos dejaste solos. Moriste, resucitaste y regresaste y vives hoy dentro de nosotros. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, los versículos 16 al 24. Leamos San Juan 16, 16 al 24. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Es decir, Él murió y resucitó. No lo vieron por 3 días, pero luego lo vieron. Y ahora no lo hemos visto por un tiempo, pero cuando estemos con el Señor en gloria, lo veremos a Él cara a cara. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Cuando Jesús murió, no bajó al infierno. Cuando Jesús murió, fue al Padre. Por esto Él dijo en su última frase, en su última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicen algunos que bajó al infierno. ¿Qué va a hacer el Señor en ese lugar? Él fue al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y le dijo al malhechor en la cruz: verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo, no en el tormento eterno, sino estarás conmigo en el paraíso. Porque así es una parte del credo de los apóstoles. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Un poco de tiempo. 3 días estuvo en la tumba, pero victorioso se levantó. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pensaba Satanás que Jesús no se levantaría de entre los muertos, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Y cuándo la tristeza se convirtió en gozo? Cuando Cristo resucitó. Dicen los autores en el Evangelio según San Lucas que estaban los apóstoles muy gozosos con Cristo en su resurrección. La mujer cuando da a luz tiene dolor, un poco de dolor, por un poco de tiempo, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. El Señor resucitó y el Señor estuvo con sus discípulos 40 días aquí en la tierra. Volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Así sucedió hasta que como 500 lo despidieron al Señor cuando regresó al cielo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Es la manera correcta como nosotros debemos orar. A Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros, porque Él nos guiará a toda verdad. Y dice el versículo 23, la última parte, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre.
Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. La tristeza de los apóstoles y de los discípulos del Señor se convirtió en gozo cuando Él resucitó, cuando Él se levantó de los muertos. ¿Recuerdan ustedes esos dos caminantes que iban decepcionados, sin esperanza, caminando a Emaús? Y el Cristo resucitado se juntó a ellos y ellos pensaban que era un forastero. Y luego el Señor les abrió los ojos y decían luego cuando Él desapareció: ¿no ardía acaso nuestro corazón cuando Él venía junto a nosotros en el camino y nos hablaba y nos abría la Escritura? Bueno, el Señor caminaba al lado de ellos. Y así sucede con cuánta gente Jesús camina a su lado y no se dan cuenta que Jesús va a su lado. Y no quieren, cierran la puerta de su corazón y le impiden entrar. Porque Jesús no solamente quiere estar a nuestro lado, Él quiere estar viviendo dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que agradecer a Dios porque la tristeza de los apóstoles se convirtió en gozo cuando Él resucitó. Y nosotros que siempre estemos orando a Dios el Padre, porque dice la última parte del verso 23, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Vamos orando al Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos orar por los que no tienen trabajo, queremos orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por los que están enfermos, por los que tienen problemas en el hogar, cualquiera sea la situación, los jóvenes, estudiantes que tienen problemas con alguna materia, para que el Señor los ayude y les dé sabiduría. Los que tienen deudas que no pueden cancelar, para que pronto el Señor les dé la libertad financiera. Oremos al Señor. Amado Dios, aquí tu palabra dice, Jesús lo dijo, que debemos pedir al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos guía en la oración, porque a veces nosotros no se lo permitimos, entonces pedimos lo correcto y pedimos de la forma correcta. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios, te rogamos que pongas tu mano sanadora sobre las personas enfermas, porque Cristo es nuestro Salvador, santificador, sanador y Rey que viene pronto. Él viene por segunda vez. Sana, Señor, a los enfermos, te rogamos en este momento. También oramos, Señor, por tantas personas en nuestro país y en todo el mundo que no tienen un trabajo. Han sido removidos, Señor, de su cargo, de su puesto, porque en esta crisis los recursos materiales son pocos. Y, Señor, hay gente desocupada. Te rogamos que puedan tener una plaza de trabajo. Concédele, Señor, esta bendición para que tengan el sustento personal y el sustento para sus amadas familias. Abre fuentes de trabajo, Señor, y dales también a las personas la iniciativa para iniciar algún emprendimiento de lo que tanto se habla hoy. También te pedimos, Señor, por aquellas personas que están endeudadas, que no nieguen sus deudas, que ninguno se esconda, que ninguno huya. La deuda hay que enfrentarla, no hay que huir a otra iglesia, no hay que huir a otro país, no hay que cambiarse de ciudad, hay que hablar con el acreedor o con los acreedores y asegurarles que se va a pagar, rogarles que se va a pagar y que sepan esperar y comenzar a pagar las deudas más pequeñas. Señor, que nuestros hermanos endeudados pronto tengan libertad financiera y puedan vivir con tranquilidad económica. Esto te rogamos, Señor, y también por aquellos que son los acreedores, que no ahoguen al deudor,
que no lo persigan, Señor, que tengan también misericordia de él, pero que todo deudor tenga en su corazón la decisión de pagar. Y cuando tiene esa decisión, esa convicción, tú lo ayudas, Señor. Y aquellos que tienen conflictos en sus hogares, hemos oído de mucha violencia dentro de las familias. Hay violencia porque no está allí el príncipe de paz, que puedan permitirte a ti reinar, a ti gobernar. Y aquellas parejas que se alientan con la idea del divorcio, que no tomen esa triste decisión. Tú procuras, Señor, en todo momento la reconciliación, no la separación. Padre bendito, bendice las familias, que los hijos obedezcan a sus padres y que nosotros como padres no provoquemos a ira a nuestros hijos. Que dentro del hogar cada miembro de la familia cumpla con su rol. Bendice también, Señor, al gobierno, que tú lo dirijas, Padre bendito, al gobierno civil. Lo hacemos esto, te pedimos esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como se ha indicado en este pasaje que hemos reflexionado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En tercer lugar, vamos a buscar Juan 19, Juan 19, del 25 al 30. Juan 19, 25 al 30. Dice así, Juan 19, 25 al 30. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, esto es Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. La responsabilidad de Jesús, el amor de Jesús para con su madre. Sus hermanos no creían en Jesús. Entonces algunos autores dicen que para este tiempo José, su marido, había muerto y le dijo, mujer, ahí está Juan, él ahora es tu hijo. 27. Después dijo al discípulo, a Juan, mira Juan, he ahí tu madre. María es de ahora en adelante tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Quiere decir que en el hogar de Juan cuidaron de María, él y los suyos cuidaron de María hasta que el Señor se la llevó, hasta que murió. La responsabilidad social, la responsabilidad de Jesús para con su madre en esta hora tan dolorosa, cuando él pendía de la cruz. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed implica que Jesús era totalmente humano. Era el clímax de su dolor, de su sufrimiento. Tengo sed. Él también tiene sed de salvar, tiene sed de amar, sed de perdonar. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. ¿Qué se había consumado? No era una frase de tristeza, sino de gran alegría. Era una frase de victoria. El Señor había consumado su victoria sobre el pecado, su victoria sobre las tentaciones. Él había consumado su victoria sobre Satanás y había consumado su victoria sobre la misma muerte. Y junto a Cristo somos más que vencedores. Vamos a vencer las tentaciones, vamos a vencer el pecado, vamos a vencer al mismo diablo porque él es un enemigo derrotado
y vamos a vencer la misma muerte, porque también resucitaremos como Jesús resucitó, con un cuerpo glorificado para estar con Él. Consumado es. Tenemos que agradecer al Señor por la obra que Él terminó. Hermanos amados, amada Iglesia del Señor, Satanás es un enemigo vencido, derrotado. Cristo lo venció en la cruz, pero con la poca fuerza que tiene, limitada al poder de Dios, puede hacerle mucho mal a ustedes y también a mí, pero su poder está limitado al todopoderoso Dios. Junto a Él siempre lo vamos a vencer, junto a Cristo, al enemigo ya derrotado, y quien ya tiene, sobre él ya hay un juicio, ya se conoce cuál será su final, que es la perdición eterna, y también de todos aquellos que le siguen a Él y le sirven. Entonces vamos orando al Señor, dando gracias, porque Jesucristo consumó la obra en la cruz, la obra de redención, la obra de salvación quedó completa, y Él victorioso, con gozo, entregó su vida por ustedes y por mí. Tenemos que orar al Señor. Muy amado Dios, gracias te damos porque enviaste a tu Hijo Cristo para que venga a vivir en esta tierra, para salvarnos del pecado y de la muerte. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. El que nunca conoció pecado, nunca lo practicó, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros seamos salvos en Él. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar en la cruz. Tú consumaste tu obra, venciste las tentaciones, venciste el pecado, venciste las obras de la carne, venciste, Señor, a Satanás y venciste la misma muerte. Y por esto Pablo dijo que junto a Cristo somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque tu obra de salvación, de redención quedó completa. El que tiene a Cristo lo tiene todo, no le falta nada. Y el que no lo tiene, no hay duda que le falta todo. Señor, ayúdanos, que vivamos con gratitud, siempre honrándote, siempre adorándote, Señor, y siguiendo fielmente tus pisadas. Gracias, Señor, porque en esta corta vida terrenal podemos vivir una vida victoriosa, una vida enteramente santificada, una vida que te agrada a ti, mis hermanos y yo. Y nuestros amigos, para experimentar, para tener esta vida, tienen que confesar sus pecados, tienen que arrepentirse de sus maldades, tienen que poner toda su confianza en ti para que obtengan el perdón de pecados, el Espíritu Santo de Dios y la vida eterna. Gracias, Señor, por este tiempo de meditación y oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer del Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 19, los versículos 31 hasta el 37. Aquí también, en este acto de el lanzazo en el costado del Señor Jesús, queda demostrado que Jesús, totalmente hombre, murió, verdaderamente murió. Porque ya en el primer siglo había una doctrina de error que decía, que enseñaba que Jesús no murió. Pero aquí, hasta lo sumo, el texto bíblico lo afirma. Juan, un testigo ocular, 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero de los malhechores, y asimismo al otro que había sido crucificado con él, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Verdaderamente el Señor murió. Y el que lo vio, esto es Juan, da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Qué tenemos que creer? ¿Qué hay que creer? Que Cristo verdaderamente murió en su lugar y en el mío. Y verdaderamente Él resucitó. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. El cuerpo del Señor no fue incinerado. El cuerpo del Señor Jesús fue sepultado, intacto. No se le sacó ningún órgano. Así como murió, así José de Arimatea y Nicodemo lo limpiaron con tanto cuidado. Aún tuvieron que sacar las espinas de la cabeza y una vez limpio el cuerpo, le pusieron los perfumes, las especias aromáticas y lo envolvieron con esas sábanas blancas y lo introdujeron en aquel sepulcro nuevo que José de Arimatea prestó para que allí se ponga el cuerpo del Señor. Porque estas cosas, dice, sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Lo traspasaron con una lanza. Y dice Juan, salió agua y sangre. Verdaderamente Jesús murió. ¿Y por qué murió el Señor como a las 6 horas desde que fue crucificado desde que fue colgado hasta que murió? Pasaron unas 6 horas entre las 9 y 3 de la tarde. Porque el sufrimiento horrible del Señor comenzó jueves en la noche, cuando vino la turba encabezada por Judas Iscariote. Y lo golpearon, lo escupieron, le pusieron la corona de espinas sobre su cabeza, el madero, él caía, se levantaba, se desangraba. Lo crucificaron y en pocas horas él murió. Por esto, para que se cumpla la Escritura, no fue necesario que le quebraran ningún hueso. Así su cuerpo completo fue sepultado. Y yo creo que así toda persona, todos vamos a morir, y así también tenemos que nosotros ser sepultados, siempre con la esperanza que vamos a resucitar, y el Señor nos dará un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. Tenemos que glorificar al Señor en este momento, en este día, por esta bendición, que Cristo murió, pero que Él resucitó. Verdaderamente murió por sus pecados y por mis pecados. Oremos al Señor. Señor, gracias porque moriste por nosotros en la cruz del Calvario. En el primer siglo ya había una doctrina de error que enseñaba que Cristo no murió, sino que Él quedó herido ciertamente y luego se sanó. Pero la Escritura habla hasta lo sumo. Testifica aquí Juan, quien fue un discípulo cercano, el discípulo amado, un discípulo presencial. Él fue un discípulo ocular. Él dice que Jesús murió. Cuando le dieron el lanzazo, agua y sangre salió de su costado, mostrando así con toda claridad que Él murió en nuestro lugar, el justo Cristo por nosotros los injustos. Pero no quedó bajo tierra, no quedó en la tumba, sino que victorioso resucitó al tercer día. Y este es el día más maravilloso de la historia. Y este, Señor, es el hecho más grandioso, la resurrección de Cristo. Gracias por esta bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a leer ahora del capítulo 20, los versículos 1 al 10. Y aquí está el hecho más maravilloso de la historia, que Cristo murió, pero también victorioso resucitó. Y esta resurrección de Cristo es la garantía para nuestra futura y cercana resurrección. También moriremos todos, pero resucitaremos, así como Jesús resucitó. Leamos 21 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, como más joven, corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. María Magdalena fue la que llevó el informe a los discípulos, a los apóstoles, diciendo: el cuerpo del Señor no está. Pedro corrió primero, Juan luego. Juan llegó primero, vio lo que había sucedido, no vio exhaustivamente, pero Pedro sí lo hizo. Luego el discípulo Juan volvió a entrar y vio la maravilla que era el sudario, lo que estaba en su cabeza, en su lugar, y los lienzos, las sábanas en las que había sido envuelto el cuerpo del Señor, la mortaja, como llaman algunos, estaba intacta. Era como si el cuerpo del Señor se hubiera esfumado, como si hubiera salido, pero estaba allí la mortaja intacta. El Señor se había levantado de los muertos. El Señor había resucitado. Esta es una prueba física de la tumba vacía. Dice el versículo 7, y vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y ahí estaba la envoltura. Entonces entró también el otro discípulo, esto es Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Qué vio? Vio todo en orden. Vio la envoltura, y el cuerpo del Señor había salido. Entonces él creyó. ¿Qué creyó? Lo que Jesús les había repetido varias veces, que era necesario que Él muera, pero que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Dice el verso 9, porque aún no habían entendido, ni todavía habían creído la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Creyó que Cristo resucitó. Entonces ellos fueron y con gran gozo, con gran alegría, comunicaron a todos que Cristo ha resucitado. Ese es el mensaje que Jesús le dijo a María Magdalena que debía predicar. Un mensaje de 3 palabras. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y allí fue el momento cuando la tristeza que los embargaba
se convirtió en gozo, porque Cristo se levantó entre los muertos. ¡Qué bendición! Y es la garantía para todos nosotros, como dice Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Pero Cristo es la primicia o las primicias. Él primero se levantó y luego también nosotros con su poder seremos levantados. ¡Qué bendición, hermanos! Ciertamente este cuerpo aquí en la tierra, como el cuerpo del Señor, fue azotado, fue molido, fue herido, fue partido, le dieron un lanzazo. Nuestro cuerpo aquí en la tierra también se envejece, se enferma, se encorva, se marchita, se duele, se muere. Y hay que cuidarlo porque el Espíritu Santo vive aquí, pero no hay que adorar el cuerpo, hay que cuidarlo. La primera razón, Cristo vive aquí, pero este cuerpo se va envejeciendo y este cuerpo vuelve a la tierra, pero el Señor nos vestirá, nos resucitará con un cuerpo inmortal. Así como Jesús resucitó con un cuerpo inmortal, apto para vivir en el cielo. Él está hoy en el cielo, en el trono, a la diestra del Padre Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. No hay intercesores, no hay intercesora, un solo intercesor. Esto es Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Dice que Él está intercediendo por nosotros. Por eso es que le oramos a Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que agradecerle a Dios por esta gran bendición, esta maravilla. Cristo se levantó de entre los muertos. Y hay una prueba irrefutable, el cambio que Él ha obrado dentro de nosotros. Muchas pruebas las niegan, pero no se puede negar. Podemos dar fe nosotros que tenemos vida nueva porque Cristo vive dentro de nosotros. ¿Quién cambió nuestra vida? Cristo. Él vive, Él es real, Él es verdadero. Y por esto tenemos que agradecer, vivir con gratitud delante de nuestro Dios y en humillación. Muy amado Dios, seguimos en oración y ruego, siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo, y guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Tú no nos dejaste solos, enviaste al Consolador. Gracias, Señor, por la resurrección de Cristo. Esta es la obra maravillosa, la obra más maravillosa de la historia. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Él vive hoy, intercediendo por cada uno de nosotros. La tristeza en los apóstoles se convirtió en gozo cuando vieron al Cristo resucitado. Y uno de sus discípulos no creía todavía en la resurrección. Y le dijo el Señor, le dijo que meta su dedo en las heridas, que creo que no lo hizo. Pero hasta lo sumo quedó claro que tú te levantaste de los muertos y tu resurrección es la garantía para nosotros de una futura resurrección. Este cuerpo volverá a la tierra, pero tú nos resucitarás, Señor, con un cuerpo nuevo, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo indestructible, un cuerpo glorificado, para estar contigo en gloria por toda la eternidad. Porque tú le dijiste al malhechor que se arrepintió, hoy estarás conmigo en el paraíso, y a ese lugar tú nos llevarás. Gracias por esta esperanza, Señor, con la que vivimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje, San Juan 21, del 15 al 19. San Juan 21, 15 al 19. Dice de la siguiente manera: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Entiéndase que más que estos es más que estos discípulos que me siguen. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Aquí él responde, tú sabes que yo te amo con amor filial. Él le dijo, apacienta mis corderos, los nuevos creyentes, los pequeños. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con amor ágape? ¿Me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo con un amor filial. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ya las personas que son mayores y que tienen también mayor tiempo en el Evangelio, pastorea mis ovejas, mi rebaño. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Ahora le dice, ¿me amas con el amor filial? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Con el amor fileo, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bueno, ¿por qué Pedro se sintió triste que le preguntara el Señor la tercera vez? Muchos autores manifiestan que como Pedro negó 3 veces al Señor, 3 veces ahora el Señor le pregunta si lo ama. Lo que sí es cierto que Pedro le negó al Señor públicamente. Pedro pecó públicamente. Y públicamente también el Señor Jesús restauró a Pedro, porque Él es Dios restaurador. Él es el Dios verdadero. Él es Dios restaurador. Públicamente le dijo que quedaba restaurado, que él quedaba habilitado para el ministerio. En esta ocasión ya Pedro no fue apresurado para hablar como en otras ocasiones, por eso no le dice, Señor, sí, yo te amo con amor ágape, sino, sí, Señor, yo te amo con amor fileo. Pero realmente él lo amaba con amor ágape. Pero no quiso lanzarse y hablar como lo había hecho en otras ocasiones, porque al hablar con ligereza pecó, como ha sucedido con todos nosotros en algún momento. De cierto te digo, le dijo el Señor Jesús al restaurado Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El verso 19 es importantísimo. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Lo mismo se dice de Jesús, de varias veces se dice, con qué muerte Jesús debía glorificar a Dios el Padre. ¿Con qué muerte? Muerte de cruz. Como por ejemplo, Juan 12, 33. Juan 12, 33. Quiero que busquen por favor este versículo. Y decía esto dando a entender, Jesús decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y aquí también la misma frase, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Aquí el Señor está diciendo que como su maestro, también Pedro iba a morir crucificado. Él entregó su vida, él ofrendó su vida al Señor y le dijo, sígueme. Pedro fue un discípulo, un apóstol que pecó, el Señor lo perdonó y le dijo, sígueme, sígueme Pedro. Y es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros.
Dice, sígueme. Tenemos que seguir a Cristo, seguir estudiando la vida de Cristo, conocer su vida e imitarla, poner la mirada en Cristo. Él dijo que ha hecho tantas obras para que nosotros sigamos su ejemplo. Lavó los pies de los apóstoles para que sigamos su ejemplo. Tenemos que seguir a Cristo, la única persona. Él es el modelo, el ejemplo, el maestro a seguir, el único Salvador. Estudiemos la vida de Cristo y sigamos su vida. Que amemos como Cristo, que perdonemos como Cristo, que digamos la verdad como Cristo, que prediquemos como Cristo predicó, mansos como Cristo, humildes como Cristo. Hay que seguir a Cristo. Oremos al Señor para que seamos fieles seguidores de Él y que los que no le conocen en este momento le puedan conocer. Amado Dios, gracias por este momento tan especial y por estas meditaciones y por este tiempo hermoso de oración. Ayúdanos, Señor, a seguirte y a servirte. Que mis hermanos y yo te sigamos fielmente hasta la muerte, porque tú nos vas a juzgar de acuerdo a nuestra fidelidad. El que en lo poco fue fiel, en lo mucho tú lo pondrás. Ayúdanos, Señor, a permanecer y que seamos fieles hasta que tú nos lleves de esta tierra al cielo. Tú le dijiste a Pedro, sígueme. Y tú nos dices a cada uno de nosotros, sígueme. Y oramos, Señor, por aquellos que no te están siguiendo, que no te conocen, para que en este momento se arrepientan de sus pecados. Amigos queridos que han estado participando de este tiempo de meditación bíblica y oración, arrepiéntanse. Díganle, Señor, perdóname mis pecados. Díganle en su mente, en su corazón, en su conciencia, perdóname. Límpiame con la sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Perdóname todo lo malo que he hecho. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. Hago la firme promesa, Señor, de seguirte. Yo te quiero seguir mientras viva en esta tierra. Y oramos, Señor, por nuestros amigos que han tomado la decisión en este momento de seguirte a ti, de poner su mirada en ti, que lo hagan con fidelidad. Que mis hermanos y yo, que nosotros todos como la Iglesia de Cristo, sigamos al Señor Jesucristo. Gracias por la bendición, por la salvación tan grande, por esta vida nueva que hemos experimentado y que disfrutamos aún en medio de las adversidades. Te amamos, Señor, y hemos hecho la fiel promesa de seguirte a ti toda nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos dicho esto. Amén. Amada Iglesia del Señor, un abrazo para todos ustedes, amigos también, que Dios los bendiga. Y sigamos a Jesucristo, poniendo la mirada en Él, obedeciéndolo, adorándolo, cantándole a Él, predicándolo. Que Jesucristo sea conocido por su testimonio y por el mío. Dios los bendiga.